Buen día, qué bueno es estar juntos nuevamente un domingo y podernos reencontrar con algunos de los hermanos, poder ver sonrisas en sus rostros, saber que el Señor está con nosotros. Gracias porque Dios ha permitido que este tiempo estemos juntos con este solcito, ¿no? Ya próximos también a celebrar las fiestas patrias. Y claro, hay veces reflexionamos sobre el de los destinos de nuestro país, ¿no? Y hay veces nos ponemos un poco tristes, tal vez, por las circunstancias que estamos atravesando. La meditación de esta mañana va a estar en función de una declaración de nuestro Señor Jesús. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él dijo que era la luz del mundo en medio de la oscuridad, que Él nos vino a traer luz, a sacarnos del mundo de oscuridad. Y actualmente estamos viviendo, ¿no?, circunstancias que podríamos decirlas oscuras, situaciones que realmente nos llenan de mucha incertidumbre o nos pueden crear temores. Me acuerdo, no sé quiénes de ustedes tal vez han tenido la oportunidad de caminar en un ambiente totalmente oscuro. Yo, cuando era joven, o más joven, perdón, más joven, trabajaba, colaboraba en campamentos. Allá en Arequipa hay un campamento bastante grande, de 28 hectáreas, es una chacra, a 1 hora y media más o menos de Arequipa, y cuando nosotros fuimos, porque recién lo habían adquirido, una misión, el campamento, no había luz, o sea, era totalmente oscuro y los lugares aledaños tampoco contaban con luz, ¿no? Todo era oscuro. Entonces había oportunidades en las que del lugar principal teníamos que bajar a las cabañas y ese trayecto, que era más o menos como medio kilómetro, o sea, unas 5 cuadras, era totalmente oscuro, o sea, uno no podía ver lo que estaba delante de uno. O sea, prácticamente si uno se olvidaba de llevar la linterna o ir en grupo, no podías ver. Y cada paso que dabas era, digamos, como a tientas, ¿no? Con el pie adelante y ver que no tropezases. Y claro, en los días que sí había luna llenas, uno podía estar tranquilamente, prácticamente toda la noche, expectante, ¿no? Uno pudiera organizar fogatas, en fin. Actualmente el mundo vive en una situación de oscuridad, donde las cosas no son claras, donde pareciera que cada paso que pudiéramos dar nos pudiera provocar algún tropiezo. Dentro de la iglesia también, hermanos, hay situaciones en las que no son claras o el enemigo engaña a los hijos del Señor. Los que andan en la oscuridad no pueden ver a dónde van. En Juan 3:19, esta condenación, dice, se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo por medio de nuestro Señor Jesús, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú, Señor, has permitido que estemos aquí reunidos para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, para reconocerte como nuestro Salvador, como nuestro Padre, como nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, dirígenos en este tiempo, que tu luz, Señor, pueda resplandecer, Señor, por medio de tu palabra. Amado Dios, guíanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vemos a nuestro Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. En Juan 8:12 Él hace una declaración que llama la atención a los que son las autoridades religiosas de ese tiempo, los fariseos. Vamos a leer el capítulo 8 de Juan, desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Esta versión que voy a usar es una versión viviente, le dicen, ¿no? Una traducción viviente. Dice la palabra del Señor. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva la vida.
Los fariseos respondieron, tú haces estas declaraciones acerca de ti mismo, un testimonio así no es válido. Versículo 11. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Versículo 16. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, a quien me envió, está conmigo. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Versículo 18. Yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Y versículo 20, Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento, porque aún no había llegado su hora. El bosquejo para la prédica de esta mañana está basada en 3 puntos. Primero vamos a ver la declaración del Señor Jesús que dice que Él es la luz del mundo. Y después el testimonio tanto del Señor Jesús como del Padre, de Dios el Padre, ante las interrogantes, ante, digamos, las contradicciones de los fariseos. Y al final vamos a ver que Jesús conoce a su Padre y que es importante este hecho. Entonces empezamos con el primer punto, Jesús, la luz del mundo. Jesús una vez más habló al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Vemos aquí al Señor Jesús hablando una vez más al pueblo. Estamos, como vamos a ver en el versículo 20, en un lugar específico. Jesús dijo a todo esto mientras enseñaba en la parte del templo. El Señor Jesús está en el templo, en una parte conocida como la tesorería, o también se le conoce, o era el patio de las mujeres, era el lugar hasta donde llegaban las mujeres a transitar en el templo, y también había muchos lugares donde se cobraban muchas ofrendas, se dejaba dinero, ¿no? Pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su hora. Entonces el Señor Jesús está enseñando en el templo. Ya había acabado la fiesta de los tabernáculos. Vamos a explicar un poco de lo que esto tiene que ver también con la declaración del Señor Jesús. Esta es una de las afirmaciones que el Señor Jesús hace sobre su divinidad. El yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. Y aquí Él manifiesta que Él es la luz del mundo. En ese tiempo, o en esos momentos, había concluido la gran fiesta de los tabernáculos. Estaba el Señor Jesús en el lugar que se le denominaba la tesorería, en el atrio de las mujeres. ¿En qué consistía, digamos, la fiesta de los tabernáculos? Ustedes no sé si pueden ver alguna de las vistas del patio, hay unas columnas donde están unos candelabros. Esto se encendía en la fiesta. Algunos manifiestan que era el primer día, otros que en el transcurso de la fiesta estaban encendidas estas lámparas gigantes de 23 metros de altura y eran un recordatorio de lo que el pueblo de Israel había pasado en el desierto, cuando Moisés los saca de la tiranía en Egipto y ellos están transitando por el desierto. El Señor provee para ellos una nube que los protege y también una columna de fuego que ilumina su transitar en las noches. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 13, 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día y de noche la columna de fuego. Entonces, la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio de estos hechos.
del tránsito del pueblo de Israel hacia la tierra prometida por el desierto y la guía y la provisión del Señor. Entonces, ellos, como en la actualidad me parece que sigue pasando, ¿no? En la fiesta de los tabernáculos, ponen pequeñas tiendas donde habitan por unos días a manera del recordatorio, ¿no? De lo que el Señor había hecho por ellos en su peregrinaje por el desierto. Entonces, en las noches había una columna de luz, de fuego, dice la palabra, que alumbraba en medio de la oscuridad. El Señor Jesús había declarado que Él era el pan de vida, el agua de vida, y ahora se manifiesta como la luz del mundo. La luz da dirección. Imagínense en medio de la oscuridad, en el desierto, donde no habrían puntos de referencia, ir, transitar por ese desierto hostil, ellos necesitaban de dirección. Y la presencia del Señor estaba ahí, guiando, dirigiéndolos, protegiéndolos también frente a los peligros que pudiera haber en su camino. Y también era una manifestación de la presencia de Dios que estaba protegiendo a su pueblo. La presencia de Dios no se apartaba de este lugar. Ya antes en el Evangelio según San Juan, el apóstol hace mención de la luz. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, en ella estaba la vida, en la palabra, en el verbo, y la vida era la luz de la humanidad. La relación de la luz y la vida indispensables para que el hombre, el discípulo, el seguidor de Jesús camine por este mundo. Y en Juan 1:9 también hace referencia a esta luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Eso también, la manifestación de la luz, es Dios mismo. Podemos encontrarla también en algunos pasajes en el Antiguo Testamento. En Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. La relación que se establece entre la luz que iba a traer la salvación a este mundo, que iba a iluminar, que iba a revelar la condición del mundo de pecado y de lejanía de Dios. La luz ilumina y revela. La luz ilumina y revela. El Señor Jesús, cuando Él manifiesta que es la luz del mundo, está aseverando que es Dios mismo. Y eso lo entendieron muy bien los fariseos y por eso se enojaron. Yo soy la luz del mundo. Él ya antes había dicho que era el pan de vida, el agua de vida. Y lo entendieron muy bien, entonces empezaron a cuestionar al Señor Jesús, porque Él ponía en riesgo su situación, su estatus religioso. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina y revela. Cuando uno transita por un camino oscuro, revela los obstáculos que uno pudiera encontrar en el camino. Revela los peligros que uno podría encontrar en el camino. La luz también revela la solución. Por acá no es que debo de caminar, sino por el otro lado. La luz también quita el temor. La luz quita el temor. En estos últimos días, tiempos, mi hijo a cierta hora en la noche va a la cama y a nuestra cama, ¿no? Y dice que está con miedo de la oscuridad. Entonces estamos en todo este proceso, ¿no? Pero la oscuridad, la falta de luz trae miedo y la luz quita el miedo. La luz también trae alegría. Imagínense un lugar iluminado, un lugar que no haya resquicios de oscuridad, también trae alegría y la luz guía. Cuando el Señor Jesús se manifiesta como la luz en medio de la oscuridad, Él dice de Él mismo que Él es la luz de la verdad para la oscuridad de la falsedad, que en ese tiempo se veía manifestada en los fariseos. Él es la luz de la sabiduría para la oscuridad de la ignorancia. Él es la luz de la santidad para la oscuridad del pecado. Él es la luz de la alegría para la oscuridad del lamento. Él es la luz de la vida para la oscuridad de la muerte. Cuando también hablamos de luz, hablamos de vida.
El Señor Jesús vino para darnos, iluminar nuestras vidas. Él vino para darnos vida, quitarnos el temor, darnos dirección en nuestras vidas, darnos un propósito, un rumbo, y no que anduviésemos de un sitio para el otro. El Señor nos da la certeza que si nosotros andamos, transitamos por este camino que Él es, vamos a tener la confianza plena de que nuestras vidas van a tener un propósito. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. La luz que alumbraba al pueblo de Israel, esta columna de fuego en el desierto y el recordatorio en la fiesta de los tabernáculos de estas columnas, estas lámparas gigantes, ¿no?, que iluminaban a la ciudad de Jerusalén. Ahora el Señor Jesús dice que Él es la luz del mundo. No solamente estaba restringida a un pueblo, no solamente estaba restringida a un lugar, sino que la luz que Él era para todo el mundo, la luz del mundo. Y no era una luz transitoria, no era una luz de 40 años, no era una luz que, digamos, duraba lo que duraba la fiesta de los tabernáculos, sino que era una luz, es una luz eterna, es una luz permanente. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. Acá se pone una condición: si ustedes me siguen. En Efesios 4, 17 y 18 dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. La mente del ser humano, fuera de Dios, alejado de Dios, es totalmente oscura, es totalmente, digamos, sus pensamientos son inciertos. Hay mucha incertidumbre en la vida de quien no conoce a Dios. Están confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Fíjense estos fariseos, estas autoridades religiosas que conocían de las Escrituras y teniendo delante de ellos al Salvador, al Señor, a Dios mismo, no lo reconocieron. No lo reconocieron, sus ojos estaban tapados, estaban cegados, su mente estaba, como dice acá, ¿no?, llena de oscuridad. Endurecieron su corazón, no lo aceptaban. Hay veces la gente, cuando camina en la oscuridad, no se da cuenta de las cosas que hace. Decíamos en una oportunidad, por ejemplo, con los niños, ¿no?, lo que pasa con los niños. Se les advierte sobre las cosas, los riesgos, pero ellos insisten e insisten e insisten. Así tal vez, y en algunas situaciones nos comportamos nosotros por querer hacer predominar nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestros caprichos, o no sé, y hacemos las cosas que no agradan a Dios. Y el mundo ha cerrado y ha endurecido su corazón hacia el Señor. En Romanos 13, 12 dice: la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Hay una solución, hay una posibilidad para el ser humano de no seguir transitando y tropezando en las cosas que no son buenas, que agradan al Señor. Poderse poner esta armadura resplandeciente de la vida recta y dejar de lado los actos oscuros. Hermanos, no sé si a ustedes les pasa también, pero pareciera que cada vez se hace la maldad como que se fuera incrementando más y más y más. Uno escucha noticias y cada vez más uno constata de que el ser humano está andando por mal camino. Están sucediendo cosas en el mundo que son aberrantes, cosas que, digamos, antes el ser humano no lo permitía, el ser humano común y corriente no lo permitía, pero ahora uno día tras día empieza a escuchar noticias, ¿no? Y a veces uno mismo, frente a estas cosas,
A veces mueve la cabeza o no quiere escuchar, porque es, digamos, fuerte lo que está pasando. Aman los actos oscuros, hacer lo malo. En Hechos 26, 18 dice, para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás. Este mundo está dominado por Satanás. La influencia de Satanás ha llegado a tal límite que el ser humano ya no discierne entre lo que es la mano derecha y lo que es la mano izquierda. Ya no reconoce lo que está bien de lo que está mal. Y siguen, y siguen, y siguen. A fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás, entonces recibirán el perdón de sus pecados. Esto no es un asunto de política. Tiene que ver, como todas las cosas, ¿no? Pero no se trata de eso. No es un asunto de, digamos, de culturas o de formas de hacer o de formas de comportarse. Esto es pecado. Estos son transgresiones contra Dios. Y lo que el ser humano realmente necesita es el perdón de sus pecados. Necesita a Jesús que lo saque de su situación de oscuridad y lo lleve a la luz. Continuamos, dice, y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. El Señor Jesús vino a rescatarnos, a librarnos, a iluminar nuestras vidas, a darnos sentido. En Judas 1:13 dice, son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos, son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Nosotros estábamos en esa situación, la negra oscuridad. No teníamos una dirección, un rumbo. No quiero decir de que seamos perfectos ahora, ¿no? Tenemos fallas, cometemos errores, desobedecemos a nuestro Señor, sabemos, conocemos y seguimos haciendo lo que hay veces nos place. Somos frente a algunas situaciones que nos reconocemos en nosotros mismos. La luz también revela nuestros actos, revela las cosas que nosotros estamos haciendo mal, las cosas que no le agradan a Dios, nuestra desobediencia. Pablo lo decía algo así, ¿no? El bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y decía, miserable de mí, ¿no? ¿Quién me librará? Tenemos a alguien que nos libre, ¿no? Que nos haga ver que las cosas que estamos haciendo no son de su agrado. Pero fíjense lo que dice en Colosenses 1, 12, 13. Darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hay solución. Hay una luz en medio de la oscuridad. Hay una esperanza para el ser humano. Aún hay esperanza para el ser humano. Si no, ¿cuál fuera nuestro destino? La muerte. Hermanos, esto es un asunto de vida o muerte. Seguimos por el camino que Dios nos ha mostrado, le aceptamos, reconocemos nuestra falta, nuestra desobediencia, o nuestro destino es la muerte, el castigo eterno. Esa es la disyuntiva en la que está el ser humano. O va por el camino estrecho o va a andar por el camino ancho. A veces cuando nosotros nos relacionamos con las demás personas, en fin, a veces no tenemos la comprensión total, ¿no?, de lo que pudiera ser el destino de nuestros amigos, de nuestros parientes, de las personas que conocemos. Pero de esto se trata. Gracias a Dios que Él nos puede librar del poder de la oscuridad y trasladarnos al reino de su amado Hijo. En Efesios 5:8 dice, en otro tiempo ustedes eran oscuridad. No solamente participábamos o hacíamos cosas oscuras, sino aquí en Efesios 5:8 dice, en otro tiempo ustedes mismos eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz. Nosotros mismos éramos oscuridad.
Ahora, cuando al ser humano se le dice que a partir de la Revolución Francesa, ¿no? Uno de estos filósofos que dirigieron la Revolución Francesa hablaba de que, algo así, me acuerdo de las clases de historia, ¿no? Universal. El ser humano no es malo, ¿no? Algo así era, sino que la sociedad lo corrompe. Pero no, a un niño no hay que enseñarle a hacer lo malo, ¿no? El niño ya así de por sí hace lo malo. Hay que enseñarle a hacer lo bueno. El ser humano es igual. Hay esa situación de rebeldía, hay esa situación de no contentamiento con las cosas que Dios nos da. En otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora, gracias a Dios, dice, pero ahora son luz en el Señor, por tanto vivan como hijos de luz. En 1 de Juan 1, 5, 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz. Dios es luz. Y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Hermano, ¿cómo está nuestra vida, hermanos? ¿Estamos caminando por las sendas que el Señor ha trazado para nosotros? ¿O seguimos haciendo las cosas que nos complacen, las cosas que nos gustan? ¿Nuestras maneras de pensar son las nuestras y no son las de Dios? A veces pasa, con todos creo. A veces sin darnos cuenta, estamos haciendo lo que no agrada a Dios. No sé, nos dejamos llevar por las influencias del mundo. Hacemos cosas que sabemos que están mal y las hacemos. El Señor, Dios, es luz. Juan, justamente este es el epístola del apóstol Juan, y habla de Dios como la luz. Jesús es la luz, Jesús es Dios mismo que vino en rescate de sus hijos, en rescate de su pueblo. Continuamos. Juan 8:12, seguimos, y dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. ¿Le estamos siguiendo a Jesús? ¿Estamos siguiendo como hijos obedientes, hijos fieles, la voluntad del Señor? ¿Le estamos siguiendo? Lucas 1:79 dice, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. ¿Le estamos siguiendo? ¿Somos seguidores fieles de nuestro Salvador? Hay una palabra que se utiliza griega en este versículo, a ver si lo digo bien, acoloceo, algo así es, acoloceo. Y es la palabra sigue. Y el significado, digamos, lo que esto conlleva, la palabra, habla de ir en compañía de alguien, estar al lado de alguien, seguirle, seguir, dejarse llevar. Habla de obedecer, de seguir el ejemplo, de ser discípulo o partidario de alguien. Seguir, acompañar, dejarse guiar, dejarse llevar. A veces cuando se presentan situaciones adversas, no nos dejamos llevar por el Señor. Sabemos lo que tenemos que hacer y a veces no lo hacemos. El Señor Jesús pasó 3 años más o menos con sus discípulos aquí en la tierra. Ellos caminaban juntos, comían juntos, hacían las cosas juntos. Fueron 3 años de un aprendizaje con el Señor, directamente el Maestro. ¿Cómo es nuestro caminar del día a día? ¿Queremos conocer la voluntad del Señor para nuestras vidas? ¿Queremos ser discípulos obedientes, seguirle a pesar de las circunstancias? Fíjense lo que dice Marcos 8. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su propia manera de vivir. Tiene que abandonar su propia manera de vivir. Nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Debe de abandonar su manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Eso implica seguirle al Señor Jesús. Estar dispuesto a perder, dice, nuestra vida en condición y entregarla por la causa de las buenas noticias. Y así vamos a salvar nuestras vidas. Ser seguidores diligentes, ser seguidores temerosos de Dios. Por tanto, dice en Efesios 5, 1, 2, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios, como sacrificios vivos. Imitemos a Dios, vivamos una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. El Señor Jesús nos ha dado una muestra, un ejemplo de lo que debe ser tener una relación profunda con el Señor. En Juan 9:5 dice, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. El Señor Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, Él dio el ejemplo, Él se manifestó como la luz. Pero esto iba a tener solamente un tiempo, ¿no? Dice acá en Juan 9:5, pero mientras estoy aquí en el mundo, soy la luz del mundo. Y en Mateo 5:14, fíjense lo que sucede. Lo que el Señor Jesús manifiesta. Ustedes, dice ahora, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una columna que no puede esconderse. Así son ustedes, así deben de ser ustedes. Son la luz del mundo. Él se manifestó cuando estuvo aquí en la tierra físicamente como la luz que dirigía, que mostraba al Señor, que mostraba nuestra condición de pecado. Pero ahora Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros debemos reflejar el amor del Señor hacia las demás personas, que nosotros debemos de impulsar el reino, que nosotros debemos de ser esos hijos obedientes que le seguimos a pesar de las circunstancias, que estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirle. Ustedes son la luz del mundo. Es una responsabilidad que el Señor nos ha encomendado, que Dios nos ha dado a nosotros. En el lugar que nos encontremos, el Señor quiere que nosotros le reflejemos. Pero fíjense lo que pasa. Ya, esto parecieran todas buenas noticias. Estaba el mundo en la oscuridad, vino el Salvador, iluminó. Él se manifiesta como la luz del mundo, pero aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. ¡Qué contradicción! Cuando el ser humano está, digamos, deseoso, está en la condición de incertidumbre total, al ver que Dios mismo se manifiesta por medio de nuestro Señor Jesús, y en este tiempo los fariseos, ¿no?, la casta religiosa, lo rechazaron y empiezan a cuestionar su autoridad. Vamos a ver el segundo punto. Ante el cuestionamiento de los fariseos, ¿cuál es el testimonio verdadero? Juan 8:13. Los fariseos respondieron, tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Empiezan a cuestionar la validez del testimonio del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús ya había dado muestras, o muchos testigos habían de lo que era el Señor Jesús. Por ejemplo, Juan el Bautista había declarado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las obras que el Señor Jesús, nadie las había realizado hasta ese tiempo, los milagros que Él había hecho, las declaraciones que Él había hecho, la verdad,
el conocimiento de la verdad que él tenía, tampoco había, digamos, maravillaba a muchas personas. El Padre mismo da testimonio, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las Escrituras también revelaban lo que era el Señor Jesús. ¿Cuántas profecías fueron cumplidas en el Señor Jesús? Todo da testimonio de Él, pero estas autoridades religiosas, las personas, no se sometían a la voluntad de Dios. Seguían amando vivir en la oscuridad. Continuamos. Juan 8:14. Estas afirmaciones sí son válidas, dice. Aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. El Señor Jesús da testimonio él mismo de lo que Él está diciendo. Estas afirmaciones sí son válidas. Es Dios mismo que está diciendo que Él es la luz del mundo. Sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Habla de su divinidad. Habla de que Él es Dios. Habla del propósito de su vida aquí en la tierra. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre quien me envió está conmigo. Ustedes juzgan con criterios humanos. El ser humano, en este caso estas autoridades, los fariseos religiosas, seguían seguían sus propios caminos, seguían sus propios criterios. Fíjense que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Nuestras mentes pueden ser fácilmente manipuladas y es insensato pensar de que a partir de nuestro razonamiento nosotros podemos reconocer o encontrar la verdad, a menos que nos sea revelada. Esa es, digamos, la gran insensatez del ser humano. Pensar de que con su esfuerzo, con su razonamiento, con su lógica, va a conocer la verdad, va a reconocer a Dios, va a saber de dónde ha venido y hacia dónde va. Pero no. Por más esfuerzo que nosotros hagamos, por más inteligentes que podamos ser, es imposible para nuestra mente. Nuestra mente es pequeña en relación a Dios. Y sea que lo que hagamos realmente, a ciencia cierta, igual los científicos, no vamos a conocer nuestro origen ni nuestro destino, a menos de que sea revelada, a menos que la luz del mundo nos lo revele, a menos que Dios mismo, que es la verdad absoluta, que es el ser absoluto, que es Dios mismo, nos los dé a revelar. No sé si ustedes se acuerdan la historia de David, Saúl y Samuel, ¿no? Hemos estado viendo, y hay veces es una tendencia del ser humano a dejarse guiar por las apariencias. En 1 Samuel 16:7 dice, pero el Señor le dijo, no te dejes llevar por su apariencia ni por su estatura, porque este no es mi elegido, yo soy el Señor, y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Con criterios humanos a veces analizamos las cosas y pensamos discernir de lo bueno y de lo malo. El Señor ve en lo más profundo de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro corazón, cuáles son nuestras ideas, nuestras intenciones. Seguimos. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre que me envió es el otro. El Padre también da testimonio del Hijo. Es cierto, vine del Padre al mundo y ahora dejaré el mundo y volveré al Padre. Ese era el destino de nuestro Señor. El Padre también habla de su Hijo. Él da testimonio del Hijo. Jesús conoce al Padre. En Juan 8:19, y ya para terminar, los
fariseos siguen insistiendo digamos, no reconocer la autoridad de Jesús, no reconocerle como Dios, como el Salvador, como la luz que vino a iluminar el mundo. Entonces empiezan ya a ver temas un poco incluso de índole, digamos, como nosotros podríamos decir, ¿no? Más de burla, de tratar de minimizar las palabras del Señor Jesús y cuestionar su autoridad. Le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó. Esto tal vez era porque había siempre, ¿no? En algunos pasajes de la Biblia también cuestionan sobre la paternidad, ¿no? Sobre el Padre, el origen del Señor Jesús. Entonces, como tal vez el hijo ilegítimo del carpintero, y empiezan a cuestionarle y acá le preguntan, ¿dónde está tu Padre? Jesús contestó, como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Estas autoridades religiosas tampoco habían reconocido, no conocían al Padre. Tenían el conocimiento pleno, aparentemente, de todas las tradiciones, de las escrituras, pero no habían reconocido o no conocían realmente al Padre. Y acá el Señor Jesús sí es contundente y dice, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Si me conocerían a mí, también conocerían a mi Padre. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Cuántas religiones proclaman de que son la solución o el destino o son, digamos, el medio para alcanzar al Padre, para reconocer a Dios? ¿Cuántos hay? Todas las religiones hablan de esta situación de esfuerzo que debe hacer el ser humano para llegar al conocimiento de lo absoluto, al conocimiento de Dios. Pero acá el Señor Jesús manifiesta que la única forma de conocer al Padre es conociéndole al Señor Jesús, reconociéndole como su Señor, como su Salvador. No conocen a mi Padre y si lo quieren conocer, tienen que hacerlo por medio de mí. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Mateo 11:27 dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decida revelarlo. Como hemos visto, nos ha sido entregado por gracia. El reconocimiento que nosotros hagamos de nuestros pecados, de la situación de oscuridad en la que pudiéramos encontrarnos, nos va a permitir que podamos tener una relación profunda con Dios solamente por medio de Jesús. Solamente por medio de Jesús. Cuando el Señor Jesús fue levantado en la cruz, ese sacrificio mismo revelaba cuál era el plan de salvación hacia la humanidad. Solamente la salvación viene por Jesús. No viene por nuestros esfuerzos, no viene por qué tan inteligentes somos. No está basado en nuestros razonamientos. La luz de Jesús revela en nosotros nuestra incapacidad para poder llegar hacia Dios y nuestro reconocimiento de que solo por medio de Él tenemos la vida y la salvación. Mi Padre me ha confiado todo esto, dice. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Jesús dijo, ya para terminar, Jesús dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron porque aún no había llegado su momento. Todavía no había llegado el tiempo en el que él iba a ser arrestado y llevado ante las autoridades, condenado, muerto. Todavía no había llegado su momento. Fíjense, aquí es la vida de nuestro Señor Jesús sujeta a la voluntad del Padre. Él sabía que el control absoluto lo tenía Dios y todavía no había llegado su momento. El Señor Jesús estaba pendiente de los momentos de Dios. Todavía no había llegado su momento y en su vida había contentamiento por los tiempos de Dios.
No había llegado el tiempo todavía. Él tenía trabajo que hacer. Él tenía que seguir predicando del arrepentimiento y la salvación por medio de su sacrificio. No había llegado el momento. Él es el ejemplo que nosotros debemos de tener de una vida dirigida por Dios plenamente y de obediencia total, dispuesto a poner su vida en rescate por los demás. La pregunta final sería, ¿quién dirige tu vida? ¿Quién dirige nuestras vidas? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Por dónde estamos transitando? ¿Qué cosas estamos haciendo? ¿Le conocemos al Señor como Él es? ¿Sabemos de su voluntad? ¿Qué es lo que le agrada para nuestras vidas? ¿Cómo podemos conocer de su voluntad más profundamente? En Salmos 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El Señor se ha revelado en su palabra también. Podemos conocer de su voluntad, podemos conocer de su propósito para nuestras vidas. Él tiene algo que decirnos en su palabra. Él ha dejado, se ha revelado por medio de la palabra. Necesitamos guía, necesitamos conocimiento, sabiduría para tomar decisiones. Busquemos en sus palabras, en su palabra, sus palabras, su voluntad, sus designios para nuestras vidas. No nos alejemos de Dios, no busquemos nuestro caminar independientemente de Dios, sino que nuestra vida sea una vida iluminada por la presencia de nuestro Dios, que sea una vida que traiga también beneficio a otras personas, que podamos ser realmente la luz de este mundo, que podamos reflejar de su amor, de su misericordia a los demás. Este mundo necesita de Dios. Y si no hubiera alguien que lo mostrase, su destino ya lo conocemos. Pero Dios nos quiere utilizar en este propósito. Quiere que nosotros hagamos su voluntad, que también seamos luz en medio de la oscuridad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Santo, bendito Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Amado Dios, danos fuerza, Señor, para seguir adelante. Señor, que nuestra confianza esté plenamente depositada en ti. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien dirija nuestras vidas. Que no dejemos, Señor, de buscarte en tu palabra, Señor. No dejemos de buscar tu voluntad, Señor, ante la incertidumbre, el desconocimiento. Señor, no permitas que la oscuridad, Señor, nos desvíe de tu camino. Gracias, Señor, porque sabemos de que como al pueblo de Israel, tú lo guiaste, Señor, en medio de la oscuridad, la tierra prometida. Tú también, Señor, lo que empezaste en nosotros lo vas a completar, Señor. Amado Dios, pon en nosotros un corazón dispuesto a servirte en todo momento, en todo tiempo. Que tu luz, Señor, sea reflejada en nuestras vidas. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús oramos. Amén.